Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Buen día, nos encontramos en esta mañana desde FM Riachuelo para hacer este ciclo que es Hora Libre, un ciclo de red, escuela y comunicación, donde diferentes escuelas públicas vienen a contarnos lo que sucede en las aulas, qué es lo que están estudiando y sobre todo para dar importancia y dar voz a las personas más jóvenes que tenemos en las escuelas. Mi nombre es Luciana Chaparro, voy a estar en la conducción, en la producción, de parte del equipo de REC está Romina Parrado, en la operación técnica de FM Riachuelo, Romina Pérez y Azul Venegas, ahí en los controles. Bien, pero como les decía, tenemos una escuela, tenemos un grado que vino a visitarnos y voy a pedir que primero digan sus nombres, así después nos cuentan de qué escuela vienen. Yo me llamo María. Yo me llamo Brenda. Yo me llamo Isabela. Yo me llamo Isabel. Yo me llamo Noa. Yo me llamo Renato. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Bien. Muy ¿Bien? bien. Sí, bien. Vamos a contar que no es la primera vez que vienen No, a la radio. ¿Ya vinieron cuándo? el año pasado. El año pasado. ¿En qué grado están este año? Séptimo A. Séptimo grado, el último de la primaria. ¿Cómo se siente eso? Bien. Bien y a la vez mal. A ver, ¿por qué bien? Bien porque ya vamos a pasar a secundaria, es una nueva etapa, pero mal porque vamos a terminar la primaria y es una etapa linda. Totalmente. A muchas personas nos ha pasado y sigue pasando esa doble sensación. Bien, entonces en sexto grado ya estuvieron en la radio. Sí. Es la segunda vez que hacen un programa de radio y quiero que me cuenten de qué escuela vienen. De la Guillermo Correa. Guillermo Correa. Bien, ¿qué número es? Del 6 del distrito 6. Perfecto, es la 6 del 6. ¿En qué barrio está? En el barrio de Balvanera. Balvanera. Bien, ¿viven por ahí, por cerca del cole? Sí. La mayoría está por ahí, por el barrio. O sea, son del barrio de Balvanera. Sí. Además de que van a la escuela ahí. Perfecto, y están cursando séptimo grado A. Si tenemos que hablar de este séptimo grado A, ¿qué características tiene? ¿Cómo es el grupo? Si alguien les pregunta, porque no los conoce, ¿qué dirían? Yo diría que es un grado unido, en parte. Somos como un grupo grande separado en varios grupos chicos. ¿Y al mismo tiempo todos se llevan bien y hacen tareas conjuntas? Sí. ¿No hay problemas en eso? No. Qué bien, qué Todos nos bueno. llevamos bien. Qué bueno eso, claro, y eso es lo que hace difícil que termine esta etapa, ¿no? Cuando uno se lleva bien con los amigos, igual se pueden seguir manteniendo esos amigos. Sí. Es más difícil, porque no nos vemos todos los días. Pero se puede. Bien, ¿van en qué turno al cole? A ver ahí, ¿me cuentan Noa o Renato? En turno mañana. Bien, decía Noa, turno mañana, es jornada simple. Entonces, ¿la escuela? Sí. Bien, perfecto. Y estábamos hablando recién de cómo es el grupo, decían muy unidos. ¿Hace mucho que vienen a esta escuela o se incorporaron últimos años? No, yo vengo desde jardín porque vengo desde primero básicamente. Bien. Yo vengo desde quinto grado. Yo Te desde incorporaste después. Yo desde sexto. Y sexto, nada, hace poquito. ¿Y enseguida fue fácil ser parte del grupo? Sí. Qué bueno. Yo de segundo grado. De segundo, Yo desde cuarto grado. cuarto, Yo desde cuarto grado. también. Bueno, tenemos una mezcla de quienes vienen hace muchos años compartiendo con este grupo y quienes se incorporaron hace poquito y qué bueno que se pudo dar esta dinámica de compañerismo. Pero para conocerlos y conocerlas un poco más, estuvieron preparando un audio, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió la consigna? Porque yo escuché, hay muchos países que se eligen. ¿Cómo surgió la pregunta, la consigna? ¿La propusieron ustedes o los profes? Los profes. Los profes. ¿Se les ocurrió hacer una pregunta que cuál fue? ¿Se la acuerdan? ¿Algo de países? ¿Qué países queríamos conocer? ¿Qué países les gustaría conocer? Porque vamos a contar además que estuvieron trabajando con la tallerista de REC, Clarisa Gambera. Exacto. Sí, estuvieron con ella haciendo diferentes talleres. Sí. Y ahí es donde surge la producción de este audio. Y esta consigna, que es, ¿qué país les gustaría conocer? Voy a pedir a la gente que esté atenta porque hay variados continentes y países y musicalización. Así que es muy entretenido para escucharlo y sobre todo para conocerlos. Vamos con eso.
Me llamo Costa y me gustaría conocer España. Hola, mi nombre es Ismael y me gustaría conocer España. Hola, mi nombre es Víctor y de grande quiero ir a España. Hola, me llamo Brenda y quiero conocer España. Yo soy Mariano y de grande me gustaría conocer Francia. Hola, yo soy Aarón y me gustaría viajar de grande a Paraguay. Hola, mi nombre es Damén y me gustaría conocer México. Hola, soy Milagros y quisiera visitar Alemania. Me llamo Tamara y me gustaría conocer Brasil. Hola, soy Isabela y quiero conocer Rusia. Hola, yo soy Leonardo y de grande quisiera conocer Rusia. Mi nombre es Victoria y me gustaría ir a Italia o a Canadá. Mi nombre es Nayara, me gustaría ir a Italia. Mi nombre es Isabel y me gustaría ir a España o Francia. Mi nombre es María y me gustaría conocer Francia o Canadá. Me llamo Agustina, me gustaría ir a Honduras. ¡Que viva Honduras! Hola, mi nombre es Noah y de grande quiero ir a Estados Unidos. Soy Naomi y me gustaría conocer Londres. Hola, me llamo Diego y me gustaría conocer República del Congo. Muy bien, ahí escuchábamos entonces la presentación que armó séptimo grado A de la Escuela 6 del Distrito Escolar Sexto, la Guillermo Correa, para conocer un poco cuál es ese deseo, ese sueño y ese anhelo. Pero hablando de viajes y viajar con la imaginación, tenemos la literatura, ¿no? Son esos cuentos, esas historias. ¿Les pasa a veces de leer una historia e imaginarla? Sí, Mucho, porque para eso un poco son también, ¿no? Imaginaos, a veces son historias, no sé, en Francia, a veces son en los países que recién nombraban. Y uno se imagina como si estuviera ahí al lado de la Torre Eiffel. Sí, claro. Y la descripción en las historias nos ayudan bastante a eso. Pero ustedes estuvieron trabajando una historia particular. Sí. ¿Cuál es esa historia? ¿Cómo se llama la historia que estuvieron trabajando en el aula? ¿Nos contás, Renato, el nombre del cuento? El fantasma de Canterville. El fantasma de Canterville, que es un clásico de la literatura. ¿Con qué profe estuvieron estudiando el fantasma de Canterville? Con Adriana. Con Adriana Castellanos, que es la profe de Lengua y Sociales, y vamos a contar Lengua y Naturales. Entonces vamos a contar que está presente en la radio, vino con los chicos y las chicas, junto con Brenda, que es la bibliotecaria, y en el aula estuvieron trabajando El fantasma de Canterville. ¿Qué les resultó este cuento? ¿Entretenido? ¿No? La sinceridad, acá.
A mí me pareció entretenido, pero también siento que el final fue como que empezó siendo algo y terminó siendo otra cosa completamente diferente. Wow, ¿te sorprendió? Sí. Está bueno eso, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Me parece... Es como que entretenido el cambio que hubo al final. Por allá, ¿querían decir otra cosa? ¿Dar otra opinión? Me pareció que estaban ahí con ganas. Bien, qué interesante esto, ¿no? De que cambie la historia de repente el rumbo y digamos, uy, ¿qué pasó acá? No lo vamos a contar, ¿no? El final. O están dudando. Como se dice ahora, spoilear, ¿no? La historia. ¿Contamos? Bueno, no sabemos. Vamos a dejar que transcurra este bloque, después vemos si contamos el final o del otro lado que lo lean también. Tienen que leer El fantasma de Canterville. Sí. ¿Recomiendan que lo lean? Sí. Bien. Bueno, pero para que quienes no lo leyeron vayan conociendo esta historia, ustedes hicieron una producción para el programa. Sí. ¿Cómo fue armar eso? ¿Dónde lo hicieron? ¿Dónde grabaron este audio? En el aula. En el aula. Difícil porque hay que... Claro. En un aula afuera están haciendo educación física, no sé, tienen ventanas que dan a la calle, por ejemplo, en el aula. Sí, y también quedan adentro del colegio. Cuando pasaba un colectivo teníamos que esperar para que no haga ruido. Eso es terrible. Para los que hacemos talleres de radio en las escuelas, de repente tenemos que cortar el audio, volver a empezar. Sí. Me imagino que llevó bastante trabajo armar este audio, que quedó muy bien. Está el lenguaje radiofónico y estuvieron estudiando las voces que narra. ¿Quién grabó? ¿Quién puso las voces? Máximo, Ismael y Vicky. Bien, perfecto. ¿Pensaron los efectos de sonido también? Sí. Entre todos. Sí. Bien, ¿los fueron buscando en algún lugar? ¿Descargando esas cosas o no? No, nos fuimos mencionando los tipos de efectos que podríamos poner. Impresionante, impecable. Bien, e imágenes sonoras, ¿no? Que es esto un poco lo que nos imaginamos. Claro. Que está sucediendo y le ponemos sonido. Bien. ¿Y alguna música le pusieron también? Música de ambiente. Sí. ¿Cómo es esta historia? ¿Es de suspenso? ¿Es alegre? ¿Es triste? ¿Dramática? Si tienen que calificarla. Digo, para pensar esa música ambiente, ¿cuál sería? ¿Tétrica? No, yo siento que como una más casual, tirando para lo antiguo. Bien. Darle un clima de época. Claro. Perfecto, me encanta. Para que uno, como dijimos al principio, pueda ir entrando en la historia e imaginarla. ¿Les parece si lo escuchamos? Ok. Esta producción que prepararon va a ser la introducción del fantasma de Canterville, como para que se vayan enterando de qué va la historia. Vamos a escucharla y después seguimos. Cuando Hiram B. Otis, el ministro estadounidense, compró la casa llamada Canterville Chase, la gente le dijo que estaba haciendo algo muy peligroso. Todos sabían que la casa estaba embrujada. Lord Canterville en persona le contó todo al señor Otis. Incluso nosotros mismos nos hemos resistido a vivir en esta casa. Muchas personas de mi familia han visto el fantasma. La abuela de mi esposa, la duquesa de Bolton, es una de ellas. Por la noche, mientras se vestía para la cena, le pusieron 2 manos de esqueleto sobre los hombros. Ha estado enferma durante años debido a eso, y mi esposa nunca durmió allí a causa de todos los ruidos que se oyen durante la noche. Compraré tanto la casa como el fantasma. Vengo de Estados Unidos, un país moderno donde podemos comprar casi todo. Pero allí no hay fantasmas, así que si realmente hay un fantasma en la casa, podemos enviarlo a Estados Unidos y la gente pagará para ir a verlo. Me temo que la casa realmente tiene un fantasma. Tal vez no haya fantasmas en su país, pero nuestro fantasma estaba en la casa durante 300 años y siempre aparece antes de la muerte de uno de los miembros de la familia. Bueno, eso también lo hacen los médicos de familia, Lord Canterville. Pero no hay fantasmas, señor.
en ningún país, ni siquiera entre la famosa familia británica antigua. Muy bien, si está feliz de tener un fantasma en la casa, está bien, pero por favor recuerde que le conté sobre él. Así fue que el señor Otis compró la casa y unas semanas más tarde él y su familia fueron a Canterville Chase entre. Bueno, escuchábamos entonces ahí este resumen que prepararon con mucha producción detrás de la introducción del fantasma de Canterville. Pero vamos a profundizar un poco en esta historia. Le voy a pasar la palabra a María, que nos va a contar sobre la novela y sobre el género, ¿no? Sí. Te escuchamos. El fantasma de Canterville es una novela corta de Oscar Wilde que combina el humor, fantasía y la crítica social. La historia cuenta cómo la familia estadounidense Otis se muda al castillo de Canterville, en Inglaterra, a pesar de las advertencias sobre un fantasma que habita en Canterville. Allí, el fantasma llamado Sir Simon de Canterville ha aterrorizado a todos los habitantes durante siglos, pero los Otis no le tienen miedo y reaccionan con pragmatismo y burlas, lo que frustra profundamente al fantasma. Con el tiempo, la joven Virginia Otis descubre que el fantasma sufre por una antigua culpa y necesita ayuda para encontrar la paz. Gracias a su compasión, logra liberarlo de su condena. La obra contrapone las costumbres tradicionales británicas con la mentalidad moderna estadounidense y transmite temas como el perdón, la empatía y la redención. Perfecto. Antes comentábamos cuando escuchábamos el audio de que hay un personaje muy valiente, acá el dueño de la casa, que dice: me compro la casa, ¿con qué adentro? Con el fantasma. Con el fantasma. Dijo, no importa, yo me compro la casa y el fantasma. Que es esto un poco lo que contabas recién. Muy valiente ese personaje. Bien, ¿quién tiene más información sobre el fantasma de Canterville? ¿Seguís, María? ¿O pasamos la palabra a los chicos? Los chicos. Pasamos la palabra a los chicos. Noa y Renato, ¿ustedes tienen características de los personajes de la novela? Sí. A ver, cuéntenos. Los personajes de El fantasma de Canterville son el fantasma Sir Simon, orgulloso, misterioso, triste y solitario. Virginia Otis es la hija, bondadosa, valiente y compasiva. Idam Otis es el papá, práctico, racional y seguro. Lucrecia Otis es la mamá, tranquila y elegante. Y Washington es el hermano mayor, ingenioso y decidido. Los gemelos son los hijos menores, traviesos, bromistas y valientes. Lord Canterville es respetuoso y prudente, es el dueño que vendió la mansión. Cecil Duque de Cheshire es un joven aristócrata inglés que está enamorado de Virginia Otis. La ama de llaves del castillo, una mujer supersticiosa que conoce la historia del lugar. Perfecto, un montón de personajes. ¿Ustedes lo terminaron de leer toda la novela? Sí. ¿Les llevó mucho tiempo? Como una semana. Sí. Ah, bien, no tanto. ¿Todos los días leían un poquito? Sí. Perfecto, porque claro, una novela y con tantos personajes tiene sus idas y vueltas. Perfecto. Isabel, vos ibas a contarnos sobre este fantasma tan particular que tiene un ánimo también que hay cambiante. ¿Qué le sucede? El fantasma empieza sintiéndose orgulloso, amenazante y seguro de su fama, porque espera asustar a todos como ha hecho durante siglos. Pero cuando la familia Otis no le tiene miedo y hasta se burlan de él, pasa a sentirse humillado por los gemelos que les hacían bromas pesadas, y eso hizo que sienta frustración y que sienta que se sienta triste y cada vez más débil. Claro, arrancó diciendo soy fantasma, los asusto a todos. Sí. Y después se dio cuenta que el resto no se asustaba, porque era su trabajo, ¿no? Un poco asustar, si era fantasma. Bien, y cambia. ¿Y al final de la historia queda en esa actitud más triste y frustrado? Sí. ¿El fantasma? Empieza a sentirse deprimido porque no puede con su deber de asustar. Claro, me encanta. ¿Eso es lo que vos decías antes? Sí. ¿Del cambio de rumbo? Sí. De la historia. Y también con Virginia,
cual ayuda al fantasma al conseguir la paz, y eso es otro cambio que me pareció sorprendente también, ya que en todo el cuento no se daba indicios de que la iba a ayudar o no. Entonces es como que fue como que muy sorprendente. Lo inesperado, Sí. ¿no? Y está bueno que el personaje clásico del fantasma de repente tenga esta vuelta de tuerca en la historia. Bien, deben estar aprendiendo mucho del otro lado sobre esta historia, porque queremos decir que estamos saliendo en vivo por YouTube y nos están llegando algunos mensajes. Dice Crisangel Ramos: saludos a los chicos de la Escuela 6 Distrito Escolar Sexto Guillermo Correa. Steffi 2025 dice: saludos a todos los chicos, en especial Isabel. Te llegaron saludos a Isabel. Estela Mari Giorgio dice: esos niños están muy bien encaminados, mucho trabajo, pero quedó excelente. Se debe referir a el audio que escuchamos antes, que estaba espectacular. Pablo Castellanos dice: saludos desde Salta capital, de otra provincia nos están escuchando, y es el hermano de la seño Adriana. Así que desde allá nos está escuchando y manda muchos aplausos. Deben estar ahí aprendiendo sobre el fantasma de Canterville y dan unas ganas de volver a leerlo los que ya lo leímos, y para los que no lo leyeron, invitamos a eso. Pero todavía tenemos un poquito más de información, que es acerca del autor, ¿no? Sí. Bien, ¿quién es la persona que escribió esta historia? Oscar Wilde. Perfecto. ¿Y qué sabemos de él? Oscar Wilde fue un escritor, poeta británico famoso por su habitual ingenio y sarcasmo social. Nació en 1854 en una familia aristócrata y falleció en París en 1900. Alumno destacado del Colegio Trinity en su ciudad natal, Wilde acabó sus estudios en Oxford. Durante este periodo, el escritor estudió a los clásicos de la literatura griega, convirtiéndose en un experto sobre la materia. A partir de 1879 decide establecerse en Londres de manera permanente, donde años después se casó y tuvo 2 hijos. Su carrera se derrumbó a finales de 1895, acusado de sodomía. Wilde es condenado a 2 años de trabajos forzados. Tras su salida de la cárcel, sufre un absoluto ostracismo social y decide abandonar Inglaterra rumbo a Francia, donde viviría en Berneval hasta la muerte de su esposa en 1898. A partir de entonces se bajó al nombre de Sebastián Melmoth, viajó por Europa para acabar estableciéndose en París, donde murió en noviembre del año 1900 con tan solo 46 años. ¡Wow! ¡Qué joven y qué vida intensa! Sí. En esos 46 años, ¿cuántas cosas le pasaron? Muchas cosas. Y seguramente algo de todo eso lo inspiró para escribir El fantasma de Canterville. Sí. ¿No? ¿Se habrá mudado él a una casa con fantasma? Podría ser. Capaz. A mí me pasa mucho eso cuando leo libros, historias, me pregunto si los protagonistas, los escritores y las escritoras, les habrá pasado eso o no. A veces tenemos la posibilidad de entrevistarlos, pero en este caso no lo tenemos al autor como para preguntarle. Bueno, súper interesante todo lo que trajeron. ¿Algo más nos quedó de información para compartir o ya estamos? El género de la novela. El género de la novela. ¿En qué género entraría esta novela, María? Contanos. La novela tiene una combinación de géneros, y el género principal es la narrativa fantástica, pero también es una comedia satírica y una parodia de los relatos de los fantasmas. Claro, es una parodia porque se ríe. Claro, es como una burla. Exacto. Una burla del rol clásico del fantasma, que decimos, ay, si lo veo me asusto. Bueno, acá no pasó. Claro. Bien. Bueno, buenísimo. Voy a leer algunos saludos más que fueron llegando y ustedes piensen si le quieren dejar a alguien saludos para cerrar el bloque. Isabel Rosso dice: muy interesante el tema de hoy, siguiendo bien, profes. Steffi agrega: son unos genios. Alejandro Rodríguez dice: hermoso escucharlos. Pablo Castellanos agrega: excelente. Isabel Rosso, otra vez, felicitaciones, chicos. Así que del otro lado parece que está saliendo espectacular esto. ¿Algún saludito para agregar, para mandar? Yo le mando saludos a mi familia y a la profe Analía, a Alejandra y al profe José. Yo también le mando saludos a mi familia y a la profe Alejandra, a la profe Analía y al profe José. Bien, eso lo decían Brenda e Isabela. ¿Quién más? Yo le mando saludos a mi mamá, porque es la que me debe estar escuchando, y a todos los profes que nos ayudaron con estos temas.
Buenísimo. María dice, me debe estar escuchando, pero además este programa lo pueden volver a escuchar porque queda en las páginas de REC, ¿sí? Y en YouTube, así que quien no lo está escuchando en vivo lo puede escuchar en otro momento y van saludos también. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia. Por allá, Noé y Renato. Yo le quiero mandar saludos a mi familia y al profe José. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá. Excelente, bueno, saludos enviados, hemos conocido mucho sobre la literatura, les agradezco un montón por toda esta información. Esto es lo que sucede en las escuelas públicas y queremos contarlo, pero todavía tenemos más bloques con la escuela 6 del Distrito Escolar Sexto Guillermo Correa, vino séptimo grado A, así que invitamos a escuchar un poquito de música y seguimos en un par de minutos. Bien, continuamos entonces en el segundo bloque. Hoy vino la escuela Guillermo Correa, séptimo grado A. Se renovó la gente que está dentro del estudio, así que lo primero que les voy a pedir es que digan sus nombres en el micrófono. Empezamos por acá. Hola, mi nombre es Ismael. Hola, me llamo Costa. Hola, soy Maxi. Hola, me llamo Aarón. Hola, me llamo Leonardo. Hola, me llamo Víctor. Muy bien, presentadas todas las personas, nos vamos a poner mundialistas, ¿sí? Muy actual, muy de época en este momento. ¿Están en la fiebre mundialista en este momento ustedes? Sí. Sí, ¿no? ¿Quién no? ¿No ven el partido de los partidos de Argentina? Sí. Entonces entraron, ya está. Sí. Están adentro entonces de este clima mundialista que nos agarra. La verdad, a veces criticamos algunas cosas, decimos, che, esto no está bien, esto está mal, pero la verdad que estamos ahí pendientes de cómo van, a veces no solo el propio equipo, otros equipos también, ¿no? ¿Hay algún equipo? Imagino que prefieren que gane Argentina. Sí, obvio. Imagino que no hay nadie en esta mesa que no quiera que gane Argentina. Pero si no fuera Argentina, ¿tienen algún equipo ahí que dicen Paraguay, hinchamos ahí? Cabo Verde, pero jugamos ahora, ¿no? Sí. Bueno, mejor que no le vaya muy bien a Cabo Verde porque sería que nos va mal a nosotros. Bien, pero vamos a entrar entonces en este clima mundiales, pero no solo el mundial actual, sino vamos a ir un poco en el tiempo hacia atrás y vamos a hablar de otros mundiales. Por ejemplo, ¿cuál fue y dónde fue el primer mundial del mundo? El primer mundial del mundo se jugó en 1930 en Uruguay. Participó 13 selecciones y el campeón fue Uruguay, que venció a Argentina por 4-2 en finales disputada en el Estadio Centenario de Montevideo. ¿Uruguay le ganó a Argentina? Sí. ¿En la final? Sí, en la final. Esas cosas no me gustan, che, cuando pasan. ¿Cómo? ¿Cómo nos ganaron? Llegamos ahí. Sí. Y era en Uruguay, se jugaba además, acá nomás. Ese fue el primer mundial, entonces, en 1930. Nos contaba Aarón recién esta información. Bien, y a partir de ese en Uruguay, que evidentemente nos quedamos en la final, siguieron otros mundiales, ¿no? Consta y Máximo, ¿tienen ahí información sobre qué países y dónde fueron realizándose esos mundiales? Sí. Escuchamos. A ver, Consta. Uruguay salió campeón en 1930, Italia en 1934, Francia en 1938, Brasil en 1950, Suiza en 1954, 1958 Brasil, en Chile salió campeón Brasil, en Inglaterra salió campeón Inglaterra, en México salió campeón Brasil, en Alemania salió campeón Alemania y Argentina en 1978 Argentina salió campeón. O sea, a ver, Consta, por lo que vas contando, en muchos países donde se juega sale campeón ese país, ¿no? La mayoría se da un poco esa regularidad. ¿Y por qué creen que se da eso? A ver, Víctor. Porque es como que juegan de locales, juegan en su país, es como que son locales. ¿Y te da un poco de ventaja eso? ¿Decís como más tranquilidad? No, pero... ¿O le ponen más garra? Más pasión sería. Claro. Como está jugando en su país, quieren darle un orgullo a su país. Consta dice es una cuestión de pasión. ¿Qué decías, Máximo? Que le pondrían más esfuerzo porque están jugando en su país. Probablemente sea eso, ¿no? Bueno, es mi país, lo estoy representando, estamos jugando acá y ahí le ponen porque se da mucho por la lista que recién nos decía Constantino.
Bien, excelente esa información. ¿Qué más tenemos? Tenemos a España 1982, que el campeón fue Italia y la mascota fue Naranjito. México 1986, que el campeón fue Argentina y la mascota Pique. Italia 1990, el campeón fue Alemania y la mascota Xiao. Estados Unidos 1994, el campeón fue Brasil y la mascota Striker. Francia 1998, campeón Francia y la mascota Fotix. Corea-Japón 2002, el campeón fue Brasil, la mascota Eto, Kaz y Nick. Alemania 2006, campeón Italia y mascota Boleo, Bi y Pille. Sudáfrica 2010, campeón España, mascota Sakumi. En 2014 el campeón fue Alemania y la mascota fue Fuleco. En Rusia 2018 el campeón fue Francia y la mascota Sabivaca. En Qatar 2022, campeón, como ya sabemos, Argentina, la mascota la EF. Y por último, Canadá, Estados Unidos, México 2026, la mascota Maple, Sayo y Gluch, y el ganador no se sabe todavía. No se sabe, estamos en eso. Bien, y 3 mascotas. ¿Se acuerdan las mascotas anteriores, los dibujitos de algunos de los mundiales? Sí. Acá Ismael dice que sí. ¿De cuál te acordás, Isma? Del de Rusia 2018. ¿Cómo era? Era creo que era un lobo, algo así. Una especie de lobo. Ah, ya sé cuál decís. ¿El del año pasado, se acuerdan de Qatar? Sí. ¿Qué era? Como una alfombra. Una manta blanca. Era una manta blanca, es verdad. Un fantasmita. Sí. Pretendía ser. Sí, un fantasma. Pero justo venimos hablando del bloque anterior del fantasma de Canterville. Era un fantasma que no asustaba. Era como un fantasma simpático, ¿no? Y en otro programa me dijeron era como un trapito. Es verdad, ¿no? Como era una imagen así. Pero bueno, ha habido muchas mascotas. Este año son 3 y son unos animales también, ¿no? Los 3 que representan a cada país. Bien, excelente todos estos datos, pero además tenemos un hecho histórico que sucedió, digo histórico en el sentido de que lo recordamos en los mundiales, que se denominó el Maracanazo, que fue en 1950. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te acordás, Víctor, de eso? Antes estábamos comentando un poco, ¿por qué se llamó el Maracanazo a ese evento? ¿Dónde pasó? Pasó en Brasil. Habían forzado a los uruguayos que tenían que perder porque estaban jugando en Brasil y los brasileros tenían como los festejos ya preparados. Tipo, ya se veían campeones, por así decirlo. ¿Y qué pasó con el festejo? Perdieron, o sea, les quedó todo el festejo ahí. Claro, tipo los sin uruguayos. Sin poder hacerlo. Claro, no hicieron caso los uruguayos y ganaron igual. Claro, porque un poco te condiciona, ¿no? Estar, lo que decíamos antes, de visitante, encima ya preparado en todo el festejo. La idea es amedrentar al rival, pero en este caso los uruguayos fueron para adelante. Y eso se recuerda como el Maracanazo. Bien, excelente la anécdota. La verdad que no lo sabía, así que me enteré acá. Bien, tenemos datos curiosos de los mundiales. El país que más ganó, por ejemplo, mundiales. Brasil. ¿Quién fue? Brasil. Por ahora. Por ahora sí. Vamos a aclararlo, ¿no? No estamos tan lejos. Con 5 mundiales. 5 mundiales. ¿Y nosotros cuántos tenemos? 3. Por ahora. Vamos por el 4. Ojalá. En este campeonato. Ojalá. Así que tan lejos no estamos de ese puesto. El segundo y tercero, ¿quiénes son? En ganar mundiales. Italia y Alemania. Alemania se fue, justo ahora hace poquito, de este mundial. Sí, así que ahí... mucho. ¿Eh? Lo festejé mucho. Y lo festejamos, hinchamos bastante, varios allá, ¿no? Decían también, hinchan por Paraguay. ¿Eh? Más o menos. Es un país que nos simpatiza también porque es un país hermano, cerca, vecino. Bien. ¿Y cuál es el jugador que más mundiales ganó? Pelé. Ganó 3 mundiales. Y también fue el que ganó un mundial más joven. Ah, ¿Messi está en carrera entonces? No, Messi ganó 1, si gana este sería el segundo mundial. Sí, pero este sería su último. Pero es el último, ya no lo va a alcanzar, al menos en ese ranking, porque se estaba ganando otros Messi. El más goleador, ¿no? Sí. De los mundiales. Pero bueno, en ese no estaría llegando, sigue siendo el puesto de Pelé. ¿Tenemos algún dato curioso más?
Ya dijimos bastante. Sí. El Mundial de 2022 en Qatar fue el primero que se jugó en noviembre y diciembre por el clima. Tenés razón. Hubo pandemia Sí. en el medio, después el tema del clima en Qatar, entonces fue el que se jugó, para nosotros por lo menos, en un clima de calor y no hacía el frío que hace ahora. ¿Qué prefieren que se juegue el Mundial? ¿Cuando hace frío o cuando hace calor? Acá. Calor. Calor. Por También allá. que este Mundial de 2026 va a ser el primero que será organizado por 3 países, Estados Unidos, Canadá y México, y también el primero con 48 selecciones. Claro, eso es algo nuevo y es un dato curioso también, que es algo que no venía pasando. Excelente. Bueno, mientras seguimos repasando datos de los mundiales, tenemos un audio que para los melancólicos va a ser directo al corazón, que es el gol del siglo, lo que se denominó el gol del siglo. ¿Quién lo hizo? Maradona. Maradona contra Inglaterra. ¿Y por qué lo sentimos tanto ese gol? ¿Qué pasaba entre Argentina e Inglaterra? Por Malvinas. Por Malvinas, ¿sí? Había sucedido la guerra de Malvinas, así que teníamos como esa cosa ahí muy presente de rivalidad con este país, y que Maradona de repente haga un gol, fue como que lo gritó un país entero y no solo en lo futbolístico. Así que vamos a recordar ese audio y después seguimos comentando. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, 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 ta. Muy bien, escuchábamos entonces ahí el gol del siglo de Maradona a los ingleses. Memorable ese momento. Bien, fue en una encuesta, fue decidida en internet el gol del siglo por la FIFA en el año 2002. Bien, y volviendo un poquito a la actualidad, ¿qué novedades son, Isma, las que tiene este mundial? Que es el primero que está organizado por 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Será la primera Copa del Mundo organizada por 3 naciones. Además, por primera vez participarán 48 selecciones nacionales. El torneo tendrá 12 grupos de 4 equipos y clasificará a la fase eliminatoria los 2 primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros, formando una ronda de 32 equipos. Perfecto. ¿Puede ser que los próximos mundiales también los organice más de un país? ¿Que haya escuchado eso? Pues sí. ¿Me llegó bien la información? Todavía no estoy tan informado. No estamos por acá, no tenemos esa data. Escuché por ahí en la radio que decían que los próximos, no sé si 3, pero por ahí 2 países organizaban el próximo mundial. Como que ya quedó, que es la primera vez que pasa, pero no va a ser la única que suceda esto de varios países organizando. Bueno, excelente. Vamos a seguir mirando los partidos, ¿no? Y alentando a Argentina. Sí, ¿Qué obvio. dicen? ¿Tienen cábalas para los partidos? Sí. ¿Cuál? ¿Qué hacen? Siempre lo miro con mi papá y nomás. ¿Siempre con la misma persona y en el mismo lugar? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra cábala? ¿O no? No. Bueno, bien. No, está bien, venimos ganando igual. Sin cábala, no hace falta. Messi mete goles y ya está. Bien, voy a leer algunos mensajes que siguen llegando a YouTube y ustedes vayan pensando los que quieren dejar. Tamara Domínguez dice: saludos, los chicos de Sexto A, Escuela Guillermo Correa, para Maxi de parte de Rosa. Alejandro Rodríguez dice: Alejandra, escuchando por acá, los amo.
Y Sandra León dice, felicitaciones chicos, excelente trabajo, abrazos, soy Sandra, mamá de Brenda. Así que hay familias escuchando del otro lado. ¿Algún saludito más que dejamos? A mi mamá. Perfecto, mandamos a la mamá de Víctor. A mi mamá, mi papá y mi hermana. Bien. Saludos a mi papá, a mi mamá y a mi hermano. ¿Alguien más por acá? A mi abuela, a mi abuelo, a mi mamá y a mi papá. Excelente. Saludos al profe José. Al profe. Saludos al profe José. Buenísimo. El profe José se quedó en la escuela, ¿no? Con el otro séptimo. Así que debe estar escuchando. También saludos a Alejandra y a Tamara. Bien, ¿son profes? ¿Profes? No, Tamara es la amiga de mi abuela y Alejandra es la profe. Perfecto. Muy bien. Queremos recordar que en www.programarec.com.ar, en Facebook Programa Rec y en Instagram @programa.rec van a volver a escuchar, pueden volver a escuchar este programa las personas que no estén en vivo y que quieran recuperar también toda esta información y los saludos, por supuesto. Vamos a ir a un nuevo corte musical porque en el próximo bloque, que es el tercero, tenemos una nueva información con los chicos de séptimo grado A del Guillermo Correa. Bien, tercer y último bloque de este programa. Vino la escuela número 6, Distrito Escolar Sexto, Guillermo Correa. Estuvimos hablando de literatura con el fantasma de Canterville. Estuvimos hablando sobre mundiales. Y ahora tenemos un nuevo tema, pero no menos importante, porque tiene que ver del pasaje de la primaria a la secundaria. Momento clave en la vida de las personas. Pero lo van a explicar las personas protagonistas, por supuesto. Así que les voy a pedir primero que digan sus nombres en el micrófono. Hola, mi nombre es Milagros. Me llamo Nayara. Mi nombre es Tamara. Mi nombre es Mariano. Me llamo Naomi. Yo soy Victoria. Yo soy Agustina. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bien, bueno, vamos a hablar de este momento tan importante que es estar cerrando la etapa de la primaria y comenzar una nueva que es la secundaria. Y para decidir dónde ir en la secundaria, lo primero que hay que investigar es qué tipo de escuelas hay, ¿no? ¿Qué investigaron? ¿Cuáles conocen? Sabemos que hay escuelas secundarias orientadas, bachilleratos, que dan ciencias sociales y humanidades, economía y administración, informática, turismo, literatura y físico-matemática, entre otras. Perfecto. ¿Qué más? También hay escuelas secundarias técnico-profesionales que tienen electromecánica, computación, construcciones, química, electrónica, automotores, administración de empresas, diseños industriales, entre otras. Bien, ¿ustedes ya eligieron alguna de estas orientaciones? Todavía no. Están ahí decidiendo. Sí, yo al menos sí, yo decidí ir a una escuela técnico profesional. Perfecto, Mariano va a ir a una escuela técnica. Bien, ¿qué más tenemos de información? Modalidad de educación artística, danza, música, bellas artes, cerámica y teatro. Bien, o sea, hay casi para todos los gustos, ¿no? Al que le gusta más la matemática, más el arte, la tecnología, hay que ir investigando eso según los gustos de cada uno. Bien, ¿alguna orientación más nos quedó o están todas? No, están todas. Completo, perfecto. ¿Cuándo son las inscripciones? Para poder ingresar a una escuela secundaria, las inscripciones son en octubre en la primera etapa. Para algunos colegios anticipan debido a los cursos de ingreso que se deben realizar. Claro, tengo que ver bien cuál es la que elegí porque quizás tengo que hacer un curso previo antes del ingreso. Y las inscripciones, por lo menos en las escuelas públicas, son online, ¿no? Hay que entrar por la computadora, por el celular y hacer ahí la inscripción. Las privadas, uno se acerca a la institución y ahí pregunta, ¿no? Perfecto. Y entonces, en el momento de elegirlas, ¿cuáles son las motivaciones o las razones que debería tener en cuenta? Para nosotros una secundaria se elige según lo que querés estudiar, por la cercanía y porque algún familiar va ahí también. Claro, a veces si me queda a 2 colectivos que tengo que tomar, es difícil sostenerlo. En cambio, si es cerca por el barrio, ahí me conviene. Si tengo un hermano, una hermana, un primo, algo que me pueda contar cómo funciona la escuela, está mejor.
¿Fueron preguntando a personas conocidas Sí. sobre esta etapa y sobre sus escuelas? Bien, ¿ustedes les da un poco de miedo esto de pasar de la primaria a la secundaria? Un poco. Mazo. Claro, porque es lo nuevo, es lo desconocido. Bien, ahí nos pasó a todas las personas en ese momento, quédense tranquilos. Bien, pero para conocer un poco la voz en primera persona del periodo de la secundaria, ustedes hicieron entrevistas a algunos hermanos. Sí. ¿A los hermanos de quién? De Victoria, de Mariano y de María. Perfecto. ¿Y qué les fueron preguntando? Les preguntamos cosas como cómo fue su primer día, ¿Qué les daba miedo? si nos pueden dar algún consejo, cosas similares. Perfecto. Bueno, vamos entonces a escuchar ese audio. ¿Cuáles fueron las respuestas de los hermanos de Mariano, Victoria y María respecto a su experiencia dentro de la escuela secundaria? ¿Cómo fue tu primer día en secundaria? Mi primer día en secundaria fue bastante aburrido en un principio porque empezaron a hacernos varias charlas de distintas materias, distintos cursos que había para hacer. Mi primer día de secundaria fue con muchos nervios, pero después me adapté y conocí nuevos amigos. También nos hicieron hacer un examen para el cual nos habían dicho que no era necesario que estuviésemos preparados porque era un examen para nivelar el inglés que teníamos para los cursos. Mi primer día de secundaria fue muy divertido, aunque tenía mucho miedo y estaba nerviosa acerca de lo que podía pasar. ¿Qué cosas les daban miedo? Me daba miedo no hacer amigos, perderme y que las materias fueran difíciles. ¿Qué cosas te daban miedo? En principio me daba miedo las materias, saber cómo iban a ser los profes, cómo iban a corregir, porque no sabía básicamente cómo funcionaba ese sistema. Después, algo que a mí me había dado un poquito de miedo eran las amistades, porque me encontraba en un lugar en el que no conocía a nadie, las amigas que me había hecho en el curso de ingreso no estaban, o al menos no junto conmigo. Y las que tenía en primaria, bueno, no habíamos estado en el mismo colegio. Lo que más me daba miedo era el hecho de que no conocía a nadie y también me daba miedo lo que nos podrían enseñar más adelante, a ver si era muy difícil o si lo podía entender. Y por último, ¿qué consejos pueden darnos? Que no tengan miedo, conozcan a personas, estudien, tengan la carpeta completa y disfruten la secundaria. Muchas gracias. Yo les aconsejaría estar abierto para nuevas amistades, prestar atención a los profesores, preceptores cuando les estén explicando las cosas y también prestar atención a cómo es el lugar y cómo se manejan. El consejo que les puedo dar es que estén muy seguros porque van a ser muchos amigos, y también un consejo que les puedo dar es que estén atentos a lo que explique la profesora y a los temas nuevos también, porque si no lo entiende se puede dificultar mucho. Muy bien, entonces ahí escuchábamos cuáles fueron las sensaciones al ingresar a la primaria y dejaron algunos consejos. Bien, ustedes lo que fueron armando también es una lista de las cosas que le dan miedo de la secundaria. ¿Qué pusieron en esa lista? Lo que me da miedo de la secundaria es no poder encajar en ningún grupo o que sea muy difícil. Eso decía Nayara. ¿Te pasó en la primaria o no? ¿En la primaria hiciste amigos rápidamente? Me costó un poco. Te costó un poco. Bueno, quizás cuesta un poco, pero de secundaria va a pasar lo mismo. Después te los haces. ¿Qué más? Lo que a mí me va a dar miedo cuando ingrese a la secundaria va a ser que no me adapte con mis compañeros, me trate mal, también que no me adapte con los profes y sean exigentes.
Claro, todos esos fantasmas y esos miedos son típicos. ¿Alguno más tenemos por ahí? A mí me da miedo estar sola en el recreo, no tener amigos y llevarme una materia a diciembre. ¿Algún miedo más que ande rondando por ahí? Escuchamos. A mí me da miedo de la secundaria, son las materias, los profesores y los alumnos que tratan mal a los compañeros. Qué terror eso. Ay, no pasa tanto, así que tranqui. ¿Tenemos alguno más? Sí. ¿O vamos a pasar allá, Mariano? Sí, lo que a mí me da miedo de la secundaria es la cantidad de materias que vamos a tener y también la dificultad de las materias que enseñan. Bien, sí, es lo que le pasa a todos los que están en séptimo grado, así que tranqui, después de alguna manera se va resolviendo. Vamos a hacer un resumen porque ya vamos cerrando el programa, pero a ver quién tiene ganas de decir qué los entusiasma de la secundaria, porque algunos miedos hay, pero ¿qué piensan que vendrá de lindo? Alguien que se anime a decir, allá. Lo que a mí me entusiasma de ir a la secundaria es que terminarla con buenas notas te da un buen trabajo y un salario digno, la mayoría de las veces. Totalmente. Es importante porque después ustedes van a entrar en el mundo laboral y lo que para los que los preparó la secundaria va a ser muy importante. Bien, ¿por allá tenían una anécdota de recuerdo de la primaria para compartir o no? Cuando fuimos al torneo de atletismo y ¿Qué todas pasó? las excursiones que hicimos. ¿Por lo bien que la pasaron? Sí. Bien, bueno, eso se lo llevan de la primaria y no se los va a robar nadie. Y seguramente, yo les digo un consejo de persona más grande, van a tener nuevos recuerdos y nuevas experiencias que se van a acordar después el resto de la vida. Y como decíamos al principio del programa, seguir viendo a los compañeros de la primaria. ¿Sí? Por ahí no todos los días, pero hoy tenemos WhatsApp, todo y siguen en contacto. Voy a leer los últimos mensajes, ustedes vayan preparando sus saludos. Carlos dice, felicitaciones a docentes y alumnos por utilizar un tema como el mundial, por el segundo bloque. Dice, hace pensar e investigar sobre varios temas. Excelente trabajo, chicos. Agrega Cris Ángel, que ya había escrito. Dice, el loco Ale. Qué grandes los chicos dejando de lado los nervios y animándose y soltándose, tal cual, había nervios y de a poco los fueron venciendo. Un enorme saludo para la pequeña Naomi, de su parte de su mamá y de Alan. Y José dice, qué lindo, un saludo para mi hija Tamara Canavides. ¿Ustedes a quién mandan saludos? A la profe Analía, a los directores, a mi mamá, Cris Ángel, a mi papá y a mis hermanas. A mí me gustaría mandar saludos a mi mamá, mi hermano y mi hermana chiquita, a mi papá también, a los profesores José, a la profesora Juanita y a la profe Anaía. Y también me gustaría agradecer a esta radio por dejarnos ir 2 veces. Bien, extenso el saludo a FM Riachuelo por abrir este espacio y recibir a los chicos y las chicas. ¿Algo más? Yo le mando un saludo a toda mi familia y a la profe Analía y a Clarisa de radio. Bien, Clarisa Gambera, le mandamos un saludo, compañera de REC, de Red Escuela de Comunicación, que estuvo trabajando en el taller. Les mando saludos a mi familia, a mi mamá específicamente y a la señora Analía. Excelente. ¿Estamos o nos quedan alguno más? Yo también le mando un saludo a mi familia. Perfecto. Bueno, saludos enviados a las familias. Gracias por estar del otro lado escuchando. Mili, ¿nos quedó uno? Bueno, yo les mando saludos a toda mi familia. Perfecto. Hicieron este programa séptimo grado A de la escuela número 6, Distrito Escolar Sexto, Guillermo Correa. En la producción del equipo de REC estuvo Romina Parrado, en la operación técnica Romina Pérez y Azul Venegas del equipo de FM Riachuelo. Mi nombre es Luciana Chaparro, soy parte del equipo de REC y nos encontramos la próxima semana con más Hora Libre en el Barrio.